Hello, guys. Hello, everyone. I hope you are okay. Maybe in your house or in your office, the place you are. I hope you are okay, guys. Like I said on the email, today the class is going to be like blended. Vamos a hacer una clase de aula invertida, se llama así, blended class. And the idea is like, I'm going to explain here, voy a explicar el tema, I'm going to explain the topic carefully with the typical questions you have during the explanation. And afterwards, I am going to leave you some activities that you must do today during the class. You have the time to do the class after the football game, I imagine. So watch the video, and with this video, I'm gonna send you some activities related to the topic. Okay. So welcome to your class number 2, level 5, and let's begin. Remember, este material, guys, está en el campus también, si lo quieren consultar. Igual se los voy a compartir también por el correo, ¿listo? Entonces, guys, vamos a hablar hoy de cómo, how to express past actions, ¿ok? Say how to express past actions. Vamos a ver cómo expresamos esas vivencias, actividades que ya ocurrieron, ¿listo? Del pasado, ¿no? Past actions, ¿ok? Why? ¿Por qué? Because in this level, according to the syllabus, I'll show you tomorrow the syllabus, we have to speak about memorable experiences, okay? That is our objective, our goal, to speak about memorable experiences. To speak about memorable experiences, we need to understand the past. In this case, the simple past, okay? So we are going to vamos a hacer una quick review, un repasito fuerte del simple past, del pasado simple, que es el tiempo que necesitamos para contestar esto. How to express past actions. Cómo expresar acciones del pasado, ¿vale? So let's move. Guys, I'm gonna read it first, and then I'll let you know about the things maybe that we can have some questions, ¿no? Entonces, simple past, the simple past. Pasado simple, ¿no? That is the translation in Spanish. We use, voy a poner aquí donde está mi apuntador. This is the spotlight. Sí. Entonces aquí decimos, we use this grammar topic to express an action that occurs in a specific time in the past and the action finishes, ¿no? Ese es el uso, ¿listo? Primero entiendan cómo se usa antes de la estructura y todo el cuento, ¿para qué se usa? ¿Para qué se usa el tiempo? Entonces, aquí nos los dice, para hablar de acciones que ya ocurrieron en un momento específico del tiempo en el pasado y ya terminan, ¿no? That is the function. That is the objective. Ese es el objetivo of using the simple past, de usar el pasado simple. Entonces, a todas las preguntas que hicieron ayer, que hicieron hace un año, que hicieron hace 2 semanas, que hicieron en sus últimas vacaciones, cómo celebraron sus últimos cumpleaños, con quién fueron no sé, a la fiesta. Todas esas preguntas que son en pasado se van a responder con este tiempo, guys. El pasado simple, simple past. ¿Qué expresiones usamos? ¿Qué expresiones usamos en el pasado simple? Estas son las más comunes, the most typical expressions. Yesterday, which means ayer, ¿no? Typical expression. Expresiones de tiempo, ¿no? The day before yesterday, antes de ayer. Entonces esto ya me pone automáticamente en el pasado. Yesterday, pasado. The day before yesterday, pasado. Last night, que sería como la noche anterior, pasado. Ago, que sería como un hace, entonces hace 2 horas. 2 hours ago. Hace 1 hora. 1 hour ago. Hace un año. 1 year ago. Entonces la expresión ago traduce hace de tiempo, ¿no? Hace un año, hace 2 semanas, entonces ya me pone in the past, ¿ok? Y last, que era la misma que conjugaba que con noche, la puedo usar para pasado o anterior, that is the meaning in Spanish, y la puedo usar con cualquier expresión de tiempo. Entonces, last week, la semana pasada, el año pasado, last year, ¿no?
La clase anterior, last class, ¿no? No sé, el mes pasado, last month, ¿no? Entonces la puedo conjugar con cualquier expresión de tiempo y significa eso, pasado o anterior. ¿Ok? So these expressions always, they are going to be used in past. Van a ser siempre usadas en el pasado. No las puedo usar en futuro, ni en presente, ¿no? Past, ¿ok? ¿Cuál es la estructura de este tiempo, no? El subject, porfa, es lo que les decía ayer, no se puede omitir nunca en inglés. Tiene que ir sujeto, nada que hacer. Un verbo, second condition. ¿En qué tiempo? Pues un verbo en pasado, ya. And the complement, ¿no? So, three steps, ¿no? Tres pasitos. Sujeto, subject, verbo, in past, en pasado, and complement. Eso es todo. Así se arma una oración en el tiempo pasado. Example. Entonces, aquí tengo mi ejemplo. Yo, worked, trabajé, yesterday, ayer. Ya les enseño cómo se pronuncia esta ed, ¿no? Worked yesterday. Other example. Ella, she went to the doctor last week. Ella fue, ¿no? Ese sería el verbo ir en pasado, está conjugado en pasado. Ella fue to the doctor last week, al doctor la semana pasada. Complement, ¿ok? Y eso tiene lógica, ¿no? Tiene un sujeto, tiene un verbo, que es por lo mínimo que debe tener el lenguaje. Y el complemento es optional, pero siempre el complemento le da context, ¿no? Contexto. That is the structure, guys, okay? Subject, verb in past, and complement. Vamos a enfocarnos en los verbos antes que el resto porque we need verbs, necesitamos verbos. As you can see, tenemos dos tipos de verbos. Aquí uno que es work it, ¿no? Que no se pronuncia así, perdón, Shakespeare, que es con ed, y otro tipo de verbos que es went, que es un verbo que cambia completamente cuando lo conjugo en pasado. ¿Listo? Vamos a ver cómo se llaman estos dos verbos, estos dos tipos de verbos, perdón. Entonces tenemos los primeros que se llaman regular verbs, los verbos regulares. ¿Listo? Los leo. Leo aquí la definición que yo escribí. Dice, in English, we have regular verbs and irregular verbs. Two types of verbs, ¿no? Que era la pregunta que me hacía ayer Brian. Entonces tenemos verbos regulares, and irregular verbs, ¿no? Dos tipos. To conjugate the regular verbs in past, we add ed. Que estoy diciendo ahí, para conjugar los regulares, en el pasado les agrego la e y la d, no more. On the other hand, por otra parte, to conjugate the irregular verbs, we must change them. Entonces traduzco. Por otra parte, para conjugar los verbos irregulares, we must change, cambiarlos, cambian in the conjugation, ¿ok? Entonces, esta pregunta siempre me la hacen, profe, ¿y cómo sé que un verbo es regular o cómo sé que un verbo es irregular? Y la respuesta siempre es, no hay una forma, ¿sí? No hay una forma que me diga, es que el verbo termina con la letra K, entonces es regular. No. O el verbo termina con Y, es regular. No, no. La única forma, guys, es aprenderlos, apropiarlos, no con la listica, no con esa lista que nos tocaba en el colegio de apréndase los verbos de aquí a mañana 10 verbos, sino usándolos. Es decir, cuando aprendan un verbo, úsenlo en una oración, de forma hablada, sí, pero tienen que accionar la información, es decir, ponerla en funcionamiento para que realmente apropien el verbo. Esa es la misión, ¿listo? Que no se vuelva una lista acá como esta que presento acá, sino realmente que cuando usen el verbo check, sepan qué es lo que están diciendo y cómo se usa, ¿listo? Algunos ejemplos, guys, some examples. Estos son algunos ejemplos de los verbos regulares, ¿no? Vamos a ver primero los regulares. Example, el verbo work means trabajar en Spanish. En el pasado sería work it, ¿no? Ya les explico la pronunciación. No va a sonar así, ¿no? El verbo check, which means revisar en Spanish. En pasado sería check it, ¿no? A todo le pongo una ed, ¿no? Verbo jugar, played. En pasado sería play it, pero no suena así, ya les digo cómo suena. Se le agrega la ed. El verbo study, ¿sí? Se le agrega ed, pero además
se le cambia la Y por una I latina. Ya les explico la regla. El verbo visit, igual se le agrega ed, visited. El verbo like, aquí este verbo termina con which I want to say like means gustar, es regular. In past le agrego solo de, no tengo que agregarle otra ni nada. ¿Okay? El verbo stop, parar. En el pasado le doblo la última consonante y le agrego la ed. Ya les explico esa regla, ¿no? Pero si se dan cuenta, in general, only ed. Casi todos solos con ed, ¿no? Ed. Y ya está su conjugación en pasado. Entonces, si quiero decir yo trabajé ayer, lo voy a usar acá, ¿no? I worked yesterday. Yo revisé mi correo esta mañana. I checked my email this morning. Yo jugué fútbol con mis amigos anoche. I played, ya les explico la pronunciación, I played football with my friends last night. Yo estudié inglés ayer. I studied, si ves cómo suena la D, studied English last night. Yo visité a mi novia. I visited my girl. Me gustaba el rap. I liked rap. Yo paré no sé, paré el tráfico. I stopped the traffic. ¿Ok? Entonces, estos son regulares porque solo se les agrega, perdón, la ed para conjugarlos, ¿vale? Estos son como los más famosos, guys, pero pues hay muchos, ¿no? Miremos las reglas de la conjugación, que era lo que yo les decía. Entonces, tenemos que conjugation rules, regular verbs, aquí arribita, ¿y dónde voy? Y dice así, we normally add ed to the regular verbs. However, there are some exceptions. For example, when the verb finish with y, we change y for I and add ed, ¿no? The typical example is study finish with the letter Y. So we change Y and we put IED. And this is the conjugation in the past. However, sin embargo, if the verb finishes with Y, si el verbo termina con Y, but before there is a vowel, pero antes hay una vocal cualquiera, A, E, O, U, it's not necessary to change the Y. No es necesario cambiar la Y. El mejor ejemplo es el verbo jugar, play, termina con Y, pero antes hay una vocal, si la ven, la A. Entonces solo le agrego la E, no cambio la Y. ¿Ok? Pilas con esa regla. Otra excepción, other exception, is when the verb finish with the letter E, cuando el verbo termina con la letra E. We only add D to conjugate the regular verb. Solo le agregamos la D, ¿no? Para conjugar el verbo en pasado. Entonces, el verbo like termina con la letra E, originally, in present. So, in past, we only put D. En el pasado solo le ponemos la D y ya queda conjugado. Y la última, ¿no? La última excepción. The last one is when the verb finish with the letters, cuando el verbo termina con una consonante, una vocal, vowel, y una consonante, en ese orden, in that order. Hay que doblarle, we have to double the last consonant, hay que doblarle la última consonante a ese verbo y se le pone la ed, ¿no? Entonces, de example, el verbo stop, ¿no? Entonces termina, la T es una consonante, la O es una vocal y la P es una consonante. Le doblo la última consonante, o sea, la P, y le agrego ed, ¿no? Stopped, cuando el verbo tiene esa estructura, esa regla, ¿ok? Listo, entonces esa es como la forma, la regla gramática, perdón, la regla de escritura gramatical. Vamos a ver como la pronunciación de ese D, para no decir nunca, nunca, guys, nunca se va a decir work it, nunca, nunca, ni play it, ni study it, ni like it, nunca, nunca va a sonar así, ¿ok? Duden siempre de eso, porque eso tiene un sonido particular. Revisemos, aquí voy. Pronunciation rules of the regular verbs. One of the problems with the regular verbs is the pronunciation because we add ed in the grammar, but the pronunciation is different depending on the sound of the last part of the verb. Dependiendo del sonido de la última parte del verbo, ahí va como sonaría ese. Miremos. Si el sonido del verbo es consonante, la ed va a sonar como una T. ¿Qué es un sonido consonante? Que el verbo suene como seco, como que no abro tanto la boca, como el verbo trabajar, work. Esa acá es fuerte, es seca, es un sonido consonante, ¿ok? Entonces, si los verbos tienen ese sonido seco, work,
La ed, cuando se la pronuncie en el speaking, va a sonar como una T, ¿sí? Larga. Entonces, después de la K, esa ed sonaría como una T. Y yo como, por ejemplo, aquí en el ejemplo que tengo, yo trabajé ayer mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo la leería? Ya sé que el ed no suena literal, sino va a sonar como una T. Entonces, lo que digo es, I worked, I worked, I worked, I worked, I worked yesterday very much. Repito, I worked yesterday very much. Si se dan cuenta, yo no digo I worked, nunca. Y ahí sí Shakespeare empieza a revolcarse en la tumba. Dice, ¿qué hiciste ayer, profe? Yesterday I worked very much, teacher. ¿Ok? I worked. Esa es una regla, ¿listo? Todos los sonidos que terminen con ese sonido consonante seco suena así como una T, seca. ¿Listo? ¿Cuál es la otra regla? Ya vimos, si el sonido del verbo es seco, entonces suena como una T, pero si el sonido del verbo es vocal, ¿no? Es abierto, ¿listo? Como el verbo play, jugar, play, abro mucho la boca cuando lo pronuncio, es un sonido abierto, vocal, ¿listo? Esa ed que le agregamos al verbo va a sonar como una D, de dedo, como una D larguita, ¿listo? Mírela aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo sonaría el verbo jugar en pasado? ¿Yo? Entonces, acuérdense, en el presente es yo juego, I play. En pasado tengo que agregarle ed porque es un verbo regular, pero esa ed va a sonar como una D larga. Entonces, ¿cómo suena? I played, 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 played. I played soccer last night. I played my guitar this morning. I played Xbox yesterday with my friends. I played soccer, mentiras, football last weekend. I played with my son in the morning. I played piano in a concert. Played. Nunca, ojo, por favor, no lo van a decir. Nunca, nunca va a sonar play it. Nunca. ¿Qué hiciste ayer? I played it. Entonces ahí Shakespeare, oh no, empieza a revolcarse, ¿no? I played football, ¿no? Suena una D. ¿Listo? Ah, bueno, ahí está el ejemplo. I played guitar last weekend. I played guitar last weekend. Tengo entonces la primera regla, si el sonido del verbo es consonante seco, suena como una T. Si el sonido del verbo es vocal, suena como una D. Dos reglas, ¿listo? Esas son. Y la última es la más fácil. La última, la regla de pronunciación es la más fácil. Si el verbo termina con la letra, cualquier, esa es regla general, cualquier verbo que termine con la letra T o la letra D, any verb, cualquiera, ese, si termina en alguna de esas dos letras, ¿cómo va a sonar el ed? Va a sonar como su, literal, it, como sonaría su pronunciación literal. It, it, it. Entonces, si tengo el verbo visitar, visit, si se dan cuenta, termina con la letra T, es la última letra del verbo. En pasado sonaría así. Visited, visited, visited. ¿Sí ven? Le agrego la ed, pero esa ed no suena literal et, sino suena como it visited. Visité a mi mamá. I visited my mom last night. Visité a mi novia. I visited my girlfriend yesterday. Visité a mis abuelos. I visited my grandparents. Visited, 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 visited. Miren, otro verbo, el verbo necesitar, need, termina con la letra D, ¿no? La regla dice cualquiera que termine con la letra T o D va a sonar it. Entonces el verbo necesitar, need, en pasado sería needed. Yo necesitaba plata la semana pasada. I needed, needed, I needed money last week. Perfecto, ahí Shakespeare está feliz. Esas son las tres reglas de pronunciación. Si el verbo tiene un sonido consonante, suena T, la T. Yo miré televisión anoche. I watched, I watched TV last night. I watched TV last night. Sonido consonante. Si es un sonido vocal, entonces suena como una D. Entonces,
I, I opened the doors. Sonido vocal, el verbo abrir, ¿no? I opened, en pasado sería I opened the doors. ¿Listo? Si de pronto este es un tip, ¿no? Si de pronto les queda difícil identificar sonido consonante, sonido vocal, si les queda muy difícil identificar eso, váyanse por el sonido consonante, ¿listo? Es mejor que suene como una T a que suene literal working, ¿no? Entonces, ay, no me acuerdo si es sonido, entonces, T, I worked, I played, I watched, I studied, ¿no? ¿Listo? Y ya la regla del it, pues es para esos verbos que terminan con T o con D. Sigan conmigo aquí, ayúdenme a leer los ejemplitos, ¿listo? Léanlos a la par conmigo cuando estén viendo el video, ¿listo? Example number one, vamos a leerlos, pilas con la pronunciación de los verbos, ¿no? Entonces, number one, I visited my friend's apartment 2 weeks ago. Repito, I visited, porque termina con T, entonces suena así como en la última regla, it. I visited my friend's apartment 2 weeks ago. Example number two. The course ended the last semester. ¿Por qué ended? Pues porque el verbo termina con la letra D, ¿no? Es el verbo terminar, end. Si termina con la letra T o D, suena como it, ¿no? Según mi explicación. ¿Listo? No, example number three. My girlfriend watched, con T, ¿no? Watched the series last night. Number four. People lived, sonido consonante, lived many years in the past. Repeat. People lived many years in the past. Example number five. The class started at 5 a.m. this morning. Repeat. The class started, entonces suena como un it, porque el verbo termina con T. The class started at 5 a.m. this morning. The class started at 5 a.m. this morning. Example number six. My mom washed, con T. My mom washed the dishes from the dinner, sonido consonante. Si se dan cuenta, yo no digo my mom washed, no. Washed, never. La E suena como una T ahí porque es un sonido consonante. My mom washed the dishes from the dinner. Example number seven. My friend played football last weekend. My friend played con D. Yo no digo played, nunca. My friend played football last weekend. Example number eight. I traveled, con una D, como si fuera una D. I traveled to Miami in my last vacation. Repito, I traveled to Miami in my last vacations. Number nine. We visited, otra vez aparece el verbo visitar, we visited, suena como un it, ¿no? We visited different museums. And number 10, in my last vacation, my family and I climbed, si yo no sé, yo no digo climbed, no, climbed Montserrat. Pilas, entonces esa es como la primera regla ahí del pasado simple, la pronunciación de los verbos regulares en pasado, ¿ok? Be careful. Entonces unos suenan con T, como una T larga, otros suenan como una D y otros suenan como una I y una D, it. Y si no estoy seguro, me voy por la G, ¿no? Esa es la última opción, ¿vale? Listo. Vamos a practicarlos. Entonces, hay dos jueguitos acá que ustedes deben hacer, ¿listo? El primero, pues, es de pronunciación, entonces son dos Kahoot, simplemente escanean el código QR y lo lleva a los dos jueguitos. Porfa, loguéense con su nombre para que me permita ver quién diligenció el juego. Espero les muestro una vez aquí el Kahoot para que ustedes sepan. Entonces, la idea es que con estos jueguitos vayamos practicando lo que vayamos aprendiendo, ¿listo? El juego siempre tiene que ser como un complemento de la explicación. Entonces, la idea es que, bueno, ya sabemos que hay una pronunciación del pasado simple. Entonces, aquí vamos a practicar eso. Van a aparecer una serie de verbos
Y entonces ustedes lo que van a hacer es simplemente seleccionar la opción correcta. ¿Listo? Se me hizo, ¿qué se me hizo? Primer jueguito, ¿listo? Entonces vamos a hacer ese primer Kahoot. Simplemente ahí les aparece el jueguito y ustedes dicen cuál es la pronunciación correcta para stop. Y bueno, ahí les ayudo con esta. Aparece con I, y D, no. Con T, pues que sería la opción correcta. Y con D, no. Entonces, ¿cuál es la pronunciación correcta de esos verbos? ¿Listo? Primer jueguito. Y el segundo juego, pues es ya del simple past, ya, perdón, de los verbos regulares, algunos, para que empecemos a apropiar algunos verbos regulares. Entonces hacemos simplemente la práctica, ¿listo? Escaneamos los dos jueguitos, los dos códigos y los hacemos, ¿vale? Practice. Esta es la primera actividad de los verbos regulares, que quiero que es muy sencilla, ¿listo? Solo van a hacer la lectura conmigo de este texto. Y lo que tienen que hacer después es highlight, que sería subrayar los verbos regulares, o solo los verbos regulares que encuentren en el texto. ¿Listo? Primero, el listening, escuchen conmigo el texto, lean conmigo en voz baja y luego traten de hacer la lectura por ustedes mismos. ¿Listo? Sin escucharme, a ver cómo se escuchan ustedes mismos y para que tengan presente la pronunciación de los verbos regulares en pasado. ¿Listo? Entonces dice así. Read the following text. Read the following text. Ay, perdón. Sí, read the following text. Dice así. Last summer, Joel and Sarah traveled to England for 2 weeks. They traveled in August and stayed in a college with other students in Brighton, the south of England. It was really fantastic because they talked to a lot of students of different nationalities and learned about a lot of other cultures and customs. Of course, they learned a lot of English too because they practiced every day. In the morning, they studied a little. They asked the teacher to speak slowly when necessary and answered her questions. In the afternoon, they visited different places or played different sports at the college. It was so much fun. They often walked walked down to the beach with new friends and played or chatted. Pilas porque se termina con T. In the evening, they were tired, so they sometimes watched videos or played board games. The best days were Saturday and Sunday because they traveled to London. The city is very big and they visited all the monuments like Big Ben, the London Eye, and Buckingham Palace. They wanted to see the Queen. They wanted to see the Queen, but they didn't see her. Only her guards. La U es muda, ¿no? Only her guards. They liked, mira el verbo gustar en pasado. They liked everything in the city, but their favorite thing was the museums, especially Madame Tussauds. There were lots of realistic figures of famous people there. At the end of 2 weeks, they were sad to return home. The holidays were fun and different from usual. They cried a little when they waved goodbye to their new friends and promised, pilas con el verbo prometer en pasado, promised to write or send emails when they arrived home. La idea es que lo leamos así, igualito, teniendo cuidado con la pronunciación del ed en los verbos regulares
Y luego los subrayo. Esa es la primera tarea, solo subrayar los verbos. ¿Listo? La segunda tarea con los verbos regulares es copiar, pasar estos verbos que están en presente, ponerlos en pasado. No más. ¿Listo? That's it. Listo. Miremos ahora los otros verbos. Ya vemos los regulares, que son algunos verbos que se les agrega ed y que tienen una pronunciación especial. Vale. ¿Cómo sé que son irregulares o regulares? No se sabe, ya les dije. Es algo que no se sabe. Hay que aprenderlos y apropiar. ¿Listo? ¿Cuál es la mejor forma de aprenderlos y apropiarlos? Usarlos, usándolos, escribiéndolos, diciéndolos. ¿Ok? Estos son los verbos irregulares, o sea, estos sí cambian, estos sí hay que aprenderlos todavía más de memoria, porque su conjugación cambia cuando los usamos en pasado, ¿listo? Entonces tengo algunos ejemplos, los más famosos. Tengo el verbo go, in present, en el pasado. In the past is went, fui, ¿no? Yo voy, I go. Yo fui, I went, ¿no? Yo voy al doctor, I go to the doctor. Yo fui al doctor, I went to the doctor. El verbo tener, have. I have money. Yo tengo plata. En pasado sería yo tuve, ¿no? Yo tuve plata. Entonces sería I had. Lo puse aquí esto como entre slash, digámoslo ahí, que sería como su pronunciación del verbo en pasado, ¿no? Yo tuve plata. I had money. Yo tuve clase ayer. I had class yesterday. Yo tuve una reunión esta mañana. I had a meeting in the morning. Yo tuve muchos problemas. I had a lot of problems. Tener, ¿no? En pasado. El verbo cantar, muy famoso también. Sing in present. Yo canto feo. I sing badly, ¿no? Yo canté feo, ¿no? El verbo en pasado. I sang badly. So we have the verb sing, cantar, ¿no? So we say, I sing badly, ¿no? Yo canto feo. Y en pasado sería sang, ¿no? Yo canté feo. We say, I sang, yo canté, I sang badly. Sing, sang. El verbo volar, fly in present. Yo vuelo a Nueva York, I fly to New York. El pasado sería flew, como se los escribe ahí en paréntesis. Se escribe así, pero se pronuncia así. Volé a Nueva York la semana pasada. I flew, I flew, I flew to New York last week, ¿no? El verbo encontrarse, in present meet, en pasado, met. Entonces yo me encuentro con mis amigos. I meet with my friends. Yo me encontré con mis amigos. I met with my friends. El verbo hacer, también muy famoso. En present, yo hago la tarea. I do the homework. En pasado, I did the homework, ¿no? El verbo construir, make. Yo construyo el edificio. I made the building. En pasado sería made, made, presente con K, make, en pasado es made, made. Yo hice el edificio, I made the building. El verbo favorito de todos, el verbo to be, es un verbo irregular. En presente ya lo conocemos, acuérdense, I am, you are, he is, she is, they are, we are, ¿no? Conjugación del verbo to be en pasado. Perdón, en presente. En pasado, ¿cómo sería nuestro verbo to be? Entonces, para estos sujetos, yo, él, ella y eso, se conjuga con was, entonces sería I was, he was, she was, it was. And for the subjects, y para los sujetos, they, we, you, que serían ellos, nosotros y ustedes o usted, the conjugation is with were. ¿Listo? Pilas. Ahí el verbo to be cambia, ¿no? Depende del sujeto. Entonces, si soy yo, él, ella y eso, es was. Y si es ellos, nosotros o ustedes, es were, ¿no? Entonces, yo estuve en clase ayer. I was in class yesterday. Verbo to be, ¿no? Nosotros estuvimos en clase ayer. We were in class yesterday. ¿Listo? Verbo to be es irregular, ¿no? Y depende del sujeto, lo conjugo.
El verbo crecer, grow, también muy famoso, grow. En pasado es grew. Entonces, yo crezco rápido. I grow fast. En pasado sería yo crecí rápido. I grew really fast. Ujú. Bueno, pero lo que les coloco acá nuevamente, the best way to learn the conjugation of these verbs is practicing them in writing and speaking. Esa es la mejor forma de aprenderlos. Practicarlos, escribirlos, decirlos. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplitos con verbos irregulares, ¿vale? Entonces, example number one, léalos conmigo, ¿listo? Dice, my parents went to New York last month. Entonces ahí está el verbo subrayado, sujeto que sería papás, verbo went, complement to New York last month. Esa es la estructura. Mis papás fueron a Nueva York el mes pasado. The bus, que sería mi sujeto, the bus broke, el verbo romper, down in the middle of the road. Entonces, el bus, broke, sujeto, perdón, sujeto es el bus, verbo, broke, and the complement, down in the middle of the road. El bus se varó en el medio del camino. ¿Listo? The students, los estudiantes, sería mi sujeto, verbo, did, en pasado, the English homework. Los estudiantes hicieron la tarea de inglés. The builder worker, el constructor, made that house. El constructor construyó, bueno, construyó la casa, esa casa. Example number 6. I was in my house yesterday. Estuve en mi casa ayer. Affirmative sentence in simple past con el verbo to be como estar. I was at the university students 2 years ago. Yo era un estudiante universitario hace 2 años. Como ser. ¿Listo? Entonces, estos son irregulares, ¿no? El verbo ir, romper, hacer, construir, verbo to be, ser o estar, son verbos irregulares, ¿vale? Entonces, tenemos dos ejercicios de Kahoot, tenemos dos Kahoot. Este primero es de practicar los verbos irregulares y este es de revisar las oraciones en pasado afirmativas, a ver cómo nos va, ¿listo? Loguéense con su nombre y para que me quede a mí el reporte del juego, ¿vale? Y finalmente, esta es la tareita que tenemos que hacer de los verbos irregulares. Acuérdense de los regulares, nos toca subrayar los verbos que son regulares del texto y escribir algunos verbos de su conjugación en pasado. Este es muy sencillo, guys. Tenemos el texto, ¿sí? Lo que dice acá es completar la lectura con la forma correcta del verbo irregular en pasado, ¿no? Que es como lo estamos viendo. Entonces, hay que conjugar este verbo en pasado, que es el verbo to be, ya lo acabo de explicar. Si no está dentro de los que acabamos de ver, busquémoslo, ¿listo? ¿Cómo es el verbo begin, empezar, este verbo? ¿Cómo sería en pasado? Y lo ponemos, ¿listo? Aquí les anexé la listica de verbos regulares, irregulares, para que se apoyen, ¿ok? Mañana lo revisamos en clase, guys. Mañana vuelvo y repasamos otra vez, pero la idea es que creo que con esta explicación ya empezamos a adentrarnos en el Simple Past, empecemos a apropiar, porque este es como un tiempo que necesitamos. Necesitamos dos para poder expresar eso en experiencias memorables y experiencias de vida, ¿no? Entonces, este es el primero, Simple Past. Vamos a ver Past Continuous, que sería el que lo complementa y present perfect. Esos son nuestros tres temas gramaticales de este nivel, ¿ok? Entonces, guys, vean el video, hagan la actividad y entonces, ¿a dónde me suben los ejercicios? ¿Listo? En el campus ya está habilitada, les voy a compartir acá. Ustedes entran al campus, estas tareas me las tienen que subir, sobre todo no las del juego de Kahoot, porque esas me llegan a mí los reportes, pero las de subrayar los textos y la de esta última de ponerlos, ver la conjugación de los verbos adecuadamente, hay que subir ese ejercicio aquí en el espacio, cuando ustedes entren aquí a su curso, se lo voy a poner como rol de estudiante para que ustedes lo vean así. Cuando ustedes entren aquí a su curso, en esta partecita, estamos en esta primera parte que es Memorable Experiences. Hay un espacio que se llama Actividad Class Blended 19 de noviembre. Ahí es donde van a subir donde van a subir la actividad del día de hoy. ¿Listo? Aquí también encuentran el material este material que les estoy compartiendo aquí por correo y nuevamente el video de explicación de la clase. ¿Listo? Entonces aquí lo suben, guys, en este espacio, como un archivo adjunto, normalito, que le van a agregar entrega y lo suben en formato PDF, ¿ok?
Si todavía no tienen acceso al campus, entonces me lo envían a mi correo, ¿listo? El correo del cual les envié del cual les estoy enviando también esta información. Me lo comparten allí, ¿listo? Y pues yo lo reviso allí desde el correo, ¿vale? Entonces, guys, thank you so much. Enjoy the game. Disfruten el partido. Be quiet, please, por favor. Muy reservados con esta estrategia. Y nos vemos mañana, ¿listo? Para ya revisar y la idea es ya haber revisado la tarea de hoy. Mañana pues ya llegar a aclarar dudas, ¿listo? Thank you so much. See you tomorrow. Happy day and let's wait that Colombia wins today, okay? So see you tomorrow, guys. Take care.